El cuervo no es un símbolo de muerte. Es un símbolo de inteligencia que las culturas antiguas no tenían manera de explicar y llamaron presagio. Esa distinción importa, porque durante siglos hemos mirado a este animal a través de la lente del miedo, y esa lente ha hecho que no viéramos lo que había delante. Un animal que hace regalos a los humanos que lo cuidan, que supera a los chimpancés en pruebas de planificación del futuro, que fabrica herramientas de manera espontánea, que consuela a los miembros de su grupo después de los conflictos, y que está siendo usado ahora mismo como modelo cognitivo para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Es uno de los animales cognitivamente más complejos del planeta. Y llevamos siglos viviendo al lado suyo sin verlo porque decidimos que era oscuro antes de tomarnos la molestia de mirarlo de verdad. Hoy vamos a ver 25 datos increíbles sobre el cuervo. Empezamos por los que más cuestan de aceptar la primera vez que los lees. Dato 1. Hay cuervos que hacen regalos a las personas que los alimentan, no de manera puntual, de manera sistemática, deliberada y sostenida en el tiempo. El caso más documentado es el de una niña de Seattle llamada Gaby Mann. Desde los 4 años dejaba comida para los cuervos de su jardín. Con el tiempo, los cuervos empezaron a dejarle cosas a cambio. Botones, trozos de metal brillante, un objetivo de cámara fotográfica y un pendiente perdido que su madre llevaba años buscando. La BBC documentó el caso en profundidad. Y lo que hace este dato difícil de procesar no es el comportamiento en sí, es lo que implica. Para hacer un regalo tienes que modelar qué valora la otra persona y actuar sobre esa representación de manera deliberada. Eso, en términos cognitivos, es muy complicado. Yo creo que este dato solo debería ser suficiente para repensar cómo miramos a los cuervos. Pero hay más, y se complica bastante rápido. Dato 2. Los cuervos celebran juicios. No es una metáfora. Los investigadores que estudian su comportamiento social han documentado un comportamiento que describen con ese término porque no encontraron otro más preciso. Cuando un individuo del grupo viola las normas establecidas, otros individuos se reúnen alrededor del infractor, lo rodean, lo acosan de manera coordinada, vocalizan de manera específica, y en algunos casos el individuo es expulsado del grupo. Fíjate en esto. Estamos describiendo un sistema de normas sociales, mecanismos de detección de su violación y procedimientos de sanción colectiva. En un pájaro. Dato 3. Los cuervos guardan rencor y lo transmiten. La investigadora Marge Luff, de la Universidad de Washington, molestó deliberadamente a grupos de cuervos usando máscaras de látex concretas. Después siguieron frecuentando el mismo territorio sin las máscaras. Los cuervos los ignoraban. En cuanto se ponían las máscaras, los acosaban. Hasta ahí lo esperado. Lo que no esperaban vino después. Los cuervos que acosaban a los investigadores enmascarados incluían individuos que nunca habían estado en el experimento original, que habían aprendido a través de otros cuervos del grupo que esa máscara representaba una amenaza. El rencor no era individual, era grupal. Se transmitía como información social. Dato 4. Los cuervos juegan. No en el sentido vago de que muestran comportamientos exploratorios. Juegan en el sentido humano del término. Se deslizan por pendientes nevadas una y otra vez sin ninguna función aparente. Hacen piruetas en el aire, juegan con objetos, los sueltan desde altura y los recogen antes de que lleguen al suelo. Y lo hacen siendo adultos, no solo de jóvenes. El juego adulto es uno de los indicadores conductuales que los investigadores asocian con alta capacidad cognitiva. Los animales que juegan de adultos tienen suficiente flexibilidad mental para hacer algo simplemente porque es interesante. Dato 5. Los cuervos se consuelan entre sí después de los conflictos. Cuando 2 individuos del grupo han tenido una pelea, un tercer individuo que tiene vínculo con el que ha perdido se acerca, hace contacto físico, vocaliza de manera específica y permanece junto al individuo afectado. El grupo de investigación de la Universidad de Viena documentó este comportamiento y lo describió con el término consolación, que en etología tiene una definición técnica precisa. No es una interpretación romántica, es un patrón conductual que cumple los criterios formales de ese concepto. He leído comentarios de personas que describían haber visto comportamientos similares en córvidos de su entorno sin saber cómo clasificarlos. Que una corneja se quedaba junto a otra que había tenido un enfrentamiento, simplemente estando ahí. Ahora ya saben cómo llamar a lo que vieron. Regalos, juicios, rencores transmitidos, juego adulto y consuelo. Eso antes de llegar a los datos de inteligencia. Porque lo que hacen con su cerebro cuando se les pone delante un problema es donde el cuervo deja de parecerse a cualquier otra ave y empieza a parecerse a algo que no esperabas. Dato 6. El cuervo supera a los grandes simios en algunas pruebas de planificación del futuro. No empata, supera.
Un estudio publicado en la revista Science en 2017 por investigadores de la Universidad de Lund demostró algo que nadie esperaba. Los cuervos pueden planificar para el futuro inmediato de una manera que los chimpancés y los orangutanes no consiguen en las mismas condiciones experimentales. El diseño era este. Se le mostraba al animal una herramienta que le permitiría obtener comida en el futuro, pero en ese momento no había comida disponible. Para conservar la herramienta tenía que renunciar a un premio inmediato. Los grandes simios elegían el premio inmediato. Los cuervos elegían la herramienta. Eso se llama planificación episódica del futuro. Y hasta ese estudio se consideraba exclusiva de los grandes simios y los humanos. Dato 7. Los cuervos resuelven el problema de Esopo. Suscríbete si te gusta este contenido y dale a like para más. En la fábula, un cuervo echa piedras en un cántaro hasta que el nivel del agua sube y puede beber. La fábula tiene más de 2000 años. Resulta que los cuervos reales lo hacen. Y lo más llamativo no es que lo resuelvan, es cómo lo resuelven. Cuando tienen la opción de elegir entre piedras de distintos tamaños, eligen las más pesadas. Cuando tienen la opción entre un tubo con agua y uno con arena, echan las piedras en el agua y no en la arena. No están resolviendo el problema por ensayo y error. Están aplicando una comprensión de la física del agua. Dato 8. Los cuervos fabrican herramientas. Y lo que hace este dato relevante no es la fabricación en sí, sino las condiciones en que ocurre. Los cuervos de Nueva Caledonia fabrican y modifican herramientas de manera espontánea, sin entrenamiento previo y sin haber visto el comportamiento en otros individuos. Doblan alambre para crear ganchos, cortan hojas en formas específicas y modifican herramientas que no funcionan en lugar de abandonarlas. Esa capacidad de modificar una herramienta que falla implica detectar la discrepancia entre el resultado obtenido y el objetivo, y actuar sobre esa discrepancia. Es resolución de problemas con retroalimentación. En un pájaro. Dato 9. Los cuervos comprenden los gestos de señalización humana. Cuando un humano señala con el dedo hacia algo, el cuervo mira en esa dirección. Eso no suena impresionante hasta que lo pones en perspectiva. Los perros lo desarrollaron durante 15.000 años de coevolución con los humanos. Los lobos no lo hacen. Los chimpancés tampoco lo hacen de manera consistente. Los cuervos sí, sin domesticación, sin coevolución deliberada. ¿Qué dice eso sobre la cognición social de los cuervos? Los investigadores llevan años intentando responder esa pregunta. Todavía no tienen una respuesta definitiva. Dato 10. Los cuervos comprenden las relaciones causales. No solo aprenden que A produce B, comprenden por qué A produce B. Y eso les permite transferir la solución de un problema a problemas distintos que comparten la misma lógica causal. Un animal con pensamiento mecánico aprende que apretar el botón da comida. Un animal con pensamiento causal entiende el mecanismo y puede usarlo para resolver un botón diferente en un contexto diferente. Los cuervos hacen lo segundo, de manera consistente. Un cerebro que supera a los simios en planificación, que entiende la física del agua, que fabrica herramientas y que comprende la causalidad. Todo eso en un cráneo del tamaño de una nuez. Pero lo que hace que ese cerebro sea posible es algo que los neurocientíficos tardaron décadas en entender, y tiene que ver con cómo está organizado por dentro. Dato 11. El cerebro del cuervo es de lo más interesante. El cerebro del cuervo, en proporción a su tamaño corporal, es comparable al de los grandes simios. Pero los cuervos no tienen neocórtex. Esa estructura cerebral que en los mamíferos asociamos con la cognición avanzada no existe en el cuervo. Lo que tienen es una organización neuronal completamente diferente, el paliodorsal, que produce los mismos resultados a través de una arquitectura distinta. Lo que eso implica es que la inteligencia compleja no es una propiedad de una estructura cerebral específica. Es una solución que la evolución ha encontrado de manera independiente al menos 2 veces, en los mamíferos y en los córvidos. En mi opinión, ese hallazgo debería cambiar cómo pensamos sobre la inteligencia, no como algo que evolucionó una vez, sino como una solución que aparece cuando la presión evolutiva es suficiente, independientemente de la arquitectura disponible. Dato 12. Los cuervos pueden vivir más de 40 años en libertad. Algunos individuos en cautividad han superado los 60. Un cuervo que nació en los años 80 ha vivido más que la mayoría de los perros que habrá tenido cualquier familia que lo observara. Ha formado relaciones, acumulado conocimiento del territorio, visto morir a miembros de su grupo. Esa longevidad tiene consecuencias cognitivas directas. Un animal que vive 40 años acumula una experiencia que un animal que vive 5 simplemente no puede alcanzar. Dato 13. El repertorio vocal del cuervo
Incluye más de 80 vocalizaciones distintas. Pero eso no es lo más llamativo. Lo más llamativo es que puede imitar, con precisión, voces humanas, llamadas de otros animales, sonidos mecánicos. Y lo que hace que esa imitación sea más que un truco es el contexto. Hay casos documentados de cuervos que usan llamadas de otras especies de manera selectiva para atraer a otras aves a zonas donde hay comida que ellos solos no pueden consumir. Están usando el lenguaje de otra especie como herramienta. Dato 14. Las plumas del cuervo. Las plumas del cuervo no son negras en el sentido de absorber toda la luz. Son una estructura de queratina que produce iridiscencia. Bajo luz ultravioleta, las plumas del cuervo muestran patrones verdes, morados y azulados completamente invisibles para el ojo humano. Esos patrones los ven los cuervos y los usan en la selección de pareja. Lo que nosotros vemos como un pájaro negro uniforme, ellos lo ven como un individuo con un patrón de colores que transmite información sobre su estado de salud. Dato 15. La memoria increíble de los cuervos. Los cuervos tienen una memoria espacial que puede gestionar cientos de escondites de comida distintos durante meses. Pero no solo recuerdan dónde escondieron la comida, recuerdan cuándo la escondieron. Y usan esa información para anticipar cuál de sus reservas puede haberse deteriorado antes de ir a buscarla. Es una memoria episódica que incluye el cuándo, no solo el dónde. 40 años de vida, 80 vocalizaciones, plumas que muestran colores que no podemos ver, y memoria para cientos de escondites con su fecha de caducidad incluida. Pero donde el cuervo resulta realmente difícil de clasificar es en cómo se organiza socialmente, porque tiene una estructura social que los investigadores describen en los mismos términos que usan para las sociedades humanas complejas. Dato 16. Los cuervos tienen amigos. No en el sentido de que toleran a ciertos individuos más que a otros, en el sentido técnico de que forman alianzas no basadas en el parentesco, que se mantienen durante años, que implican apoyo mutuo en situaciones de conflicto, y que tienen consecuencias documentadas sobre el éxito reproductivo. El grupo de investigación de la Universidad de Viena ha documentado que los individuos con redes de alianzas más sólidas tienen tasas de supervivencia más altas y más éxito en la crianza. Las amistades, en el cuervo, no son un capricho sentimental, son una estrategia de supervivencia. Dato 17. Los cuervos tienen rituales funerarios. Cuando un miembro del grupo muere, otros individuos se reúnen alrededor del cuerpo. Permanecen en silencio durante periodos medidos y documentados, y después, durante semanas o meses, evitan la zona donde ocurrió la muerte. La doctora Marsluff de la Universidad de Washington ha documentado este patrón en los cuervos. Un lugar donde murió un miembro del grupo es un lugar potencialmente peligroso. Reunirse allí, memorizarlo, transmitir la información al grupo, puede ser una respuesta adaptativa. Pero que sea adaptativo no significa que no sea también algo más. Y los investigadores son cuidadosos en no descartar la dimensión emocional simplemente porque el comportamiento tenga también una función de supervivencia. Dato 18. Los cuervos tienen cultura local. Poblaciones separadas geográficamente han desarrollado técnicas distintas para resolver los mismos problemas. Diferencias que no tienen base genética y que se transmiten de generación en generación a través del aprendizaje social. Una población puede tener una técnica específica para abrir cierto tipo de fruto que otra no conoce. Ese conocimiento viaja dentro del grupo, de adulto a joven, como información cultural. Dato 19. Los cuervos forman parejas de por vida, con rituales de cortejo que incluyen vuelos coordinados, regalos de comida y vocalizaciones que los investigadores solo han documentado en el contexto de la relación de pareja, y cuando pierden a su compañero, muestran cambios de comportamiento que los etólogos describen en los mismos términos que el duelo en mamíferos sociales. Reducción de la actividad, cambios en los patrones de alimentación, disminución de la interacción social. He leído comentarios de personas que describen haber visto a un cuervo solo durante semanas, comportándose de manera claramente diferente, después de que su compañero dejara de aparecer. Probablemente estaban viendo duelo. Dato 20. Los cuervos coordinan estrategias de caza en parejas con roles diferenciados. Uno distrae mientras el otro ejecuta el robo o el ataque. Esta coordinación implica comunicación previa sobre la intención de cada individuo, anticipación del comportamiento del compañero y la disposición a asumir el papel menos ventajoso a cambio de la ventaja colectiva. Es decir, implica altruismo temporal con expectativa de reciprocidad, que es exactamente la base de la colaboración humana. Amigos, rituales funerarios, cultura local, duelo y caza coordinada. Todo eso en un animal al que la mayoría de las culturas humanas han mirado durante siglos con desconfianza o con temor.
Pero la historia entre los cuervos y los humanos es mucho más antigua y compleja de lo que sugiere esa reputación oscura, y tiene un episodio concreto que lleva siglos siendo la base de una de las supersticiones más famosas de Europa. Dato 21. Los cuervos de la Torre de Londres. La leyenda dice que si los cuervos que viven en la torre abandonan el edificio, la corona y el reino de Inglaterra caerán. Esa leyenda lleva siglos siendo tomada tan en serio que hay un cargo oficial del Estado británico, el Ravenmaster, cuya función principal es garantizar que los cuervos permanezcan en la torre. Los cuervos actuales tienen las alas parcialmente recortadas, tienen nombres, son ciudadanos oficiales de la corona protegidos por decreto real desde el siglo XVII. Pero hay algo en esta historia que la mayoría de la gente no conoce. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos sobre Londres mataron o dispersaron a casi todos los cuervos de la torre. Quedaba solo uno. Churchill ordenó personalmente la reposición de los cuervos. Para Churchill no eran una curiosidad turística, eran parte de la identidad del Estado que estaba defendiendo. Dato 22. Hugin y Munin. En la mitología nórdica, el dios Odín tenía dos cuervos que sobrevolaban el mundo cada día y volvían a contarle lo que habían visto. Sus nombres significan pensamiento y memoria en nórdico antiguo. Pero lo que más me interesa no es el simbolismo, es que los marineros vikingos usaban cuervos reales para navegar. Soltaban un cuervo en el mar cuando buscaban tierra. Si volvía al barco, no había tierra en esa dirección. Si volaba en una dirección concreta y se marchaba, lo seguían. Los cuervos no eran solo símbolos de la sabiduría de Odín, eran instrumentos de navegación funcionales que salvaban vidas en el Atlántico Norte. Dato 23. La alianza entre los cuervos y los lobos. Los cuervos localizan presas, siguen a las manadas esperando, y cuando los lobos cazan, se alimentan de los restos. Pero hay evidencia de que los cuervos alertan activamente a los lobos sobre la presencia de presas, y los lobos toleran a los cuervos en el carroño de una manera que no toleran a otros carroñeros. Algunos investigadores estudian si esa colaboración constituye una coevolución conductual, donde los comportamientos de ambas especies han ido adaptándose mutuamente para hacerla más eficiente. Si es así, estaríamos ante dos especies que han construido juntas un sistema de colaboración que ninguna de las dos habría desarrollado sola. Dato 24. El cuervo fue durante siglos el animal más universalmente asociado con la sabiduría y con la muerte en culturas que no tuvieron contacto entre sí. Los celtas, los nórdicos, los nativos americanos del Pacífico Norte, los japoneses. Tradiciones en continentes distintos, con lenguas y cosmovisiones completamente diferentes. Todas llegaron a la misma asociación: sabiduría y muerte. Las dos cosas a la vez. Yo creo que eso no es una coincidencia. Es el resultado de observar durante milenios a un animal que está presente en los momentos de muerte porque es necrófago oportunista y que muestra una inteligencia visible incluso a la observación casual. No tenían el vocabulario para describirlo como cognición avanzada. Así que lo llamaron sabiduría. El mito no surgió de la nada. Surgió de observar de cerca un animal extraordinario sin las herramientas para entender qué lo hacía extraordinario. Dato 25. Los cuervos están siendo usados actualmente como modelo cognitivo para el desarrollo de inteligencia artificial. La manera en que resuelven problemas que requieren planificación a varios pasos, comprensión causal y transferencia de soluciones a contextos nuevos, está siendo estudiada como base para diseñar algoritmos de toma de decisiones más flexibles. En 2025 hay al menos 3 equipos europeos trabajando en proyectos que usan datos de cognición corvina para informar el desarrollo de sistemas de razonamiento artificial, no como curiosidad, como referencia técnica. El animal que durante siglos fue símbolo del pasado oscuro es ahora uno de los modelos para el futuro tecnológico. Y la razón es exactamente la misma en los dos casos. La inteligencia de los cuervos impresiona tanto en el siglo VIII como en el siglo XXI. La diferencia es que ahora tenemos el vocabulario para llamarla por su nombre. Esos han sido los 25 datos sobre los cuervos. Y la pregunta que me queda después de investigar todo esto no es sobre los cuervos, es sobre nosotros, sobre cómo pudimos vivir durante siglos al lado de uno de los animales más cognitivamente complejos del planeta y convertirlo en un símbolo de mal agüero. Sobre cómo la falta de vocabulario para describir lo que veíamos se convirtió en miedo. Y sobre cuántos otros animales estamos mirando ahora mismo a través de una lente igual de deformante sin darnos cuenta. El cuervo hace regalos, celebra juicios, consuela a sus compañeros, supera a los chimpancés en planificación y lleva miles de años siendo símbolo de lo oscuro en prácticamente todas las culturas que lo conocieron.
Esas dos cosas no son contradictorias. Una explica la otra. ¿Has tenido alguna vez una interacción con un cuervo o una corneja que ahora, después de este video, tenga un sentido diferente? Cuéntamelo abajo. Y si ya los observabas antes con más atención que la mayoría, también quiero saber qué has visto tú que no aparezca en esta lista. Porque la gente que les presta atención, de verdad, nota cosas que la ciencia tarda en formalizar. Y si la inteligencia del cuervo te ha parecido extraordinaria, hay más animales en el canal al que hemos convertido. Suscríbete y dale a like para más contenido así. Nos vemos en el próximo.